Buenos días, hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial estén con ustedes en esta mañana de octubre 16 del año 2022. Hoy entraremos en el cuarto mensaje. Es la cuarta iglesia. Es la iglesia de Tiatira. En él veremos un mensaje maravilloso de parte de Jesús a esa iglesia y que también corresponde a nosotros. Antes, oremos a nuestro Padre Celestial. Padre bueno y perfecto, Padre que estás en los cielos, gloria sea tu nombre, Señor. Como todos los días oramos por tu gracia, Señor, por tus inmerecidas misericordias, por tu maravillosa bondad y tu infinita providencia. Gracias, Señor, porque está llena nuestro corazón. Gracias por hacer de tus obras nuestras obras, de tu amor nuestro amor, de tu paciencia. Gracias, Señor, por tu fe y ese don excelente de servicio que tú produces para nosotros. Guías hoy este mensaje a que la palabra llene la mente de todo aquel que la escuche, corrigiendo, Señor, nuestros caminos, llevándonos al lugar correcto, a ese lugar que es la cruz. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. La mayoría de los eruditos se refieren a esta carta como la más larga dirigida a las 7 iglesias de Asia, aun siendo esta iglesia la más pequeña. Sin embargo, el problema que había en esa iglesia era tal que pudo haber socavado los principios del cristianismo. Esta ciudad era la puerta de entrada a Pérgamos, la capital de Asia. Era la más importante desde el punto de vista de la industria del tinte y del negocio de la venta de lana, piel, lino y bronce. No era una iglesia que estaba en persecución. Por lo tanto, la amenaza se localizaba dentro de la misma iglesia. La carta empieza de manera impresionante. Nos dice en Apocalipsis capítulo 2, y en los versículos 18 y 19, lo siguiente. El Hijo de Dios, el que tiene ojo como llama de fuego y pie semejante al bronce pulido, y añade lo siguiente: yo conozco tus obras, tu amor, la fe, el servicio y tu paciencia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, y es que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a cometer actos inmorales y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta iglesia representa los siglos VI hasta el XV de nuestra época. La iglesia católica romana había dominado la cristiandad en Occidente hasta la convulsión ocasionada por la reforma de Martín Lutero. En Oriente, el dominio pasaba a manos de lo que es llamada la Iglesia Ortodoxa. Siempre encontraremos personas que pasarán a la historia como ese tipo de personaje llamado Jezabel. Tratarán de llevar el mundo a las iglesias, tratando de esta manera de influir para cambiar la sana doctrina bíblica. El no cometer actos inmorales, ni comer cosas que se hubiesen ofrecido a ídolos, era parte de las premisas que se había confirmado en el Concilio de Jerusalén, como lo podemos ver en el libro de los Hechos, en su capítulo 15 y su versículo 29. Es posible que esta llamada profetisa tratara en algún momento de introducir esas costumbres paganas a la iglesia con el fin de que los cristianos aceptaran estas reglas y normas de parte de personas influyentes en la ciudad para su propio beneficio económico, nunca pensando en el beneficio espiritual de la iglesia. Sin lugar a dudas, esta fue una mala influencia en la vida y el culto de la iglesia en ese momento. Hay personas que aun siendo llamados cristianos,
preferirán siempre optar por sus principios y no por los principios por los cuales un seguidor de la verdad se debe regir. Para los seguidores de Cristo sería imposible vivir aislados de la sociedad. La participación comercial, económica, social, religiosa, política, no es algo de lo cual una persona pueda aislarse de manera total. Lo que debemos de entender es que siempre existirá una ley moral que está basada en los preceptos que Dios ha manifestado por medio de su revelación en las Sagradas Escrituras. La infidelidad hacia Dios no será nunca, y lo repito, no será nunca digna de una persona que establece su vida a los pies de la cruz, a los pies de Jesús. Mucho menos lo será para la iglesia. En el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 3 y su versículo 20, podemos encontrar que Israel es esposa del Señor. Por otro lado, la historia cambia en el Nuevo Testamento. Es la iglesia, la esposa de Cristo, y no un pueblo específico, como podemos ver en Efesios, en su capítulo 5, y en los versículos del 24 al 28. La enseñanza a la infidelidad de esta llamada profetisa no está lejos de la enseñanza que se presentan en muchas iglesias en el día de hoy. Las motivaciones pueden ser diferentes, pero siempre presentan la luz roja de la infidelidad. Observamos hoy, ya dentro de los mensajes de muchas iglesias, que la doctrina filosófica del entendimiento, de la razón, pueden resolver cualquier problema en los cuales se puede encontrar un cristiano. Insisten en que si flaqueamos y caemos en lo profundo, solo la cultura secular, por medio de un motivador o de un psicólogo, pueden resolver los problemas. Estas personas han introducido a las iglesias los mensajes del mundo. Se han ido infiltrando poco a poco para tratar de socavar la buena nueva del Evangelio por medio a Cristo Jesús. Cuando perdemos el enfoque real de lo que significa la cruz y lo que significa Cristo en nuestras vidas, esto nos llevará a ser partícipes del mundo y no partícipes de la iglesia, la cual en este momento, en esta época, es la esposa del Señor. Y es en ese momento donde comienza la infidelidad espiritual a Cristo y por lo tanto la infidelidad a Dios. En el libro de Mateo, en su capítulo 6 y su versículo 24, la palabra es sumamente clara. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro. El Nuevo Testamento afirma que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente y que no debemos conformarnos a este mundo. Pablo también fue claro en este pensamiento en su libro de Romanos, en su capítulo 12 y su versículo 2. En otras palabras, o nos aferramos al mundo o nos aferramos al Dios vivo, Cristo Jesús. Termino el mensaje de hoy con lo siguiente. La carta termina con dos promesas maravillosas. La primera está basada en el Salmo número 2 y su versículo 8, en el cual podemos ver que es un salmo totalmente mesiánico. Escúcheme lo que dice el salmo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. La segunda promesa dice lo siguiente. El que salga vencedor obtendrá la estrella de la mañana.
El mismo Apocalipsis en su capítulo 22 y su versículo 16 llama a Cristo la estrella resplandeciente de la mañana. Esta promesa es la mayor promesa que pudiese obtener un cristiano. Cristo se dará a sí mismo. La mejor manera de terminar el mensaje a esta iglesia es citando la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 30 y en los versículos del 11 al 19. Aquí Dios le habla a Moisés y nos dice lo siguiente. Esto es palabra de Dios. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos los traiga y así poder escucharlo y obedecerlo? Tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos los traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? Y añade algo más. No, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Eso es palabra del Señor. Las alternativas de elegir no son nada nuevas. Ya habían sido planteadas desde el Antiguo Testamento por parte de Dios para un pueblo escogido en aquel momento y que hoy se transfieren a nosotros. Hoy no es diferente. Podemos escoger entre la vida y la muerte, escoger entre el mal y el bien, o escoger entre la bendición y la maldición. Tenemos la facultad de elegir. El problema es que cuando elegimos sin tener en cuenta la voluntad de Dios y la guía del Espíritu Santo, ese tipo de decisión siempre conllevará al fracaso. Andar en ambos caminos también nos guiará hacia un camino de vacíos espirituales. La inteligencia y la sabiduría espiritual solamente pueden ser logradas de una manera, y esta es depositando en las manos de Cristo nuestras decisiones para que de una vez y por todas sea solo la voluntad de Dios la que nos lleve a puerto seguro. Si lo haces de esta manera, no existirá Jezabel suficiente que pueda apartarte del camino que es Cristo Jesús. Que Dios los continúe bendiciendo, hermanos. Sanador, restaurador, maestro, salvador, amante, eres dador, tu nombre grande.